todos en realidad nos gusta ver que están saliendo montones de delitos que estaban tapados y de pronto están en la justicia y que la justicia está actuando. Pero hay una parte real, que es la de todos los días, que es nuestra vida cotidiana. Y en esa vida cotidiana se instaló la palabra tarifazo, y le guste o no le guste a quienes lo propendieron, la verdad es que el impacto en la vida de la gente es tremendo. Hoy el ministro Aranguren estuvo en el Senado explicándolo. El gradualismo, la velocidad, todas las formas de implementarlo, tanto de aplicar subsidios o no aplicarlos y sacarlos o ponerlos en función de el grado de emergencia que uno puede estar evaluando en cada momento. Hago referencia a lo que es la tarifa social para individuos, para personas, para hogares que están afectados. El concepto de tarifa social es un concepto móvil, es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Este es un gobierno que implementó la tarifa social, definió criterios de inclusión y todos los meses tenemos una discusión en el gabinete social a partir de si son o no son válidos todavía esos criterios de inclusión. Y quien estuvo allí también en el Congreso de la Nación fue Juan Abal Medina. Él justamente fue una de las personas que le preguntó varias veces a Aranguren la cuestión de los tarifazos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Gracias por estos minutos bien. Esta tarde. No, por favor. Preguntarle antes que nada, porque no sé si usted escuchaba alguna de las declaraciones que pudimos sacar del día de hoy del Senado. Concretamente, Aranguren dijo, estamos aprendiendo sobre la marcha. Es una frase que no cayó muy bien. Sí, justamente fue una respuesta a una pregunta mía que tenía que ver en que yo le manifesté que, bueno, entendía que había que hacer algo con las tarifas, que había retrasos, que había cosas para corregir, pero que un poquito como viendo la realidad uno entendía que quizá era una cuestión para hacer, yo usé la metáfora, en un quirófano, con microcirugía, con un bisturí, y uno sentía que más bien se había hecho un aserradero, con una motosierra. Bueno, fue justamente la respuesta que él nos hizo, ¿no? Una respuesta que obviamente dejó muchos interrogantes, centralmente fue entre los cuestionamientos que le hicimos nosotros, que tenían que ver con una tarifa social que todavía no llega a muchos sectores, por ejemplo la clase media baja, que no puede llegar a fin de mes con las actuales tarifas, por ejemplo a los teatros independientes, los centros culturales, los clubes deportivos, que hacen una función muy importante en la prevención del narcotráfico, en la prevención de la inseguridad en las provincias argentinas, y ni hablar de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Muchas de ellas que son tipo electrodependientes, digamos, requieren como principal insumo la electricidad y hace falta una política importante para poder ir cambiando su funcionamiento para que en el medio no quiebren y dejen muchos argentinos fuera de sin puesto de trabajo, ¿no? Hola, Juan Manuel. Silvia Fernández Barrio, ¿cómo estás? ¿Cómo lo viste, Aranguren? ¿Qué fue la impresión que te dio como ministro? Me dio la verdad la impresión de alguien muy seguro, muy convencido de lo que estaba haciendo, realmente se mostró muy solvente, desde nuestro punto de vista quizás mucho más preocupado por lograr cumplir determinadas metas en términos presupuestarios y numéricos que por las consecuencias que esos números caen sobre las personas, ¿no? Pero también abierto a escuchar a mis planteos, él estaba respondiendo en lo que ustedes pasaron era uno concreto, después cuando le planteé la necesidad, por ejemplo, de la tarifa social, ver cuestiones de barrios, que hay barrios que están muy carenciados, que hay gente que por ser clase media baja o simplemente por tener un trabajo informal no cumple los requisitos, que son más bien los que fija la tarifa social, que son para los que tienen planes sociales. Sí. Él entendió que era importante y me reconoció a mí, se comprometió en avanzar, pensar algún tipo de tarifa social barrial, por ejemplo, y empezar a estudiarlo. O sea, mostró que su principal preocupación es lo numérico, pero también se mostró abierto a escuchar otras opiniones y a tomar los puntos de vista, ¿no? O sea que en realidad te conformó bastante su manera de exponer y también, de alguna forma, lo que prometió. Me parece que el funcionario que más allá de las diferencias se mostró predispuesto a escuchar a los otros, a tomar en cuenta los argumentos y también a buscar modificar lo que está haciendo. Quizá de mi punto de vista uno podría haber esperado que antes de esperar, digamos, que explotaran los problemas, los hubiera afrontado antes, ¿no? Y que ahora muchas veces vemos situaciones cuando ya tenemos algunas empresas que han dejado de funcionar, algunos teatros que han cerrado, algunos clubes deportivos, que quizás habiéndolo hecho de antemano los daños hubieran sido menores, ¿no? Por eso yo usaba la metáfora del aserradero o el cirujano, ¿no?
No puedo dejar de decirlo, lo escucho muy conciliador, ¿no? Pero Abel Medina es bienvenido, conciliador, ¿no? Por es supuesto, conciliador. lo conozco, lo he visto también enojado en algún momento. Pero preguntarle, senador, concretamente, a ver, el mismo Aranguren fue cuestionado por Laura Alonso en el día de hoy por sus acciones en Shell. ¿Esto también se tuvo en cuenta en el interior del recinto? Se lo preguntaron algunos senadores, básicamente el senador Solanas y algún otro más. Nosotros y yo particularmente, digamos, son cuestiones que tiene que dirimir la justicia, que son importantes obviamente, son muy relevantes, pero a mí me pareció que lo más importante era llevarle los problemas que sufren la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Que hoy tienen que ver con lo que decíamos antes, con no poder llegar a fin de mes, con no poder pagar las cuotas, de aumentos tarifarios que no se dan en el vacío, se dan en un contexto en el cual un conjunto de precios viene aumentando y eso es lo que realmente más nos preocupa y nuestra tarea no es simplemente señalarlo, sino poder trabajar junto con el Ejecutivo para solucionar los temas, ¿no? En este tono conciliador, que creo que un poco el país está esperándolo, ¿no? ¿Era el mismo tono conciliador lo que se escuchó dentro del recinto mientras conversaban con Aranguren? Sí, la verdad que fue una muy buena reunión, obviamente hubo distintos tipos de planteos también vinculados a cuestiones geográficas, digamos a provincias, sobre todo del noroeste y el noreste argentino, que digamos tienen ingresos muy inferiores a la media del país y que por lo tanto tienen demandas más concretas y fuertes, cuestiones que tienen que ver con la región patagónica y lo que significa el gas, sobre todo en esta etapa que estamos viviendo estos fríos acá, nos podemos imaginar lo que ocurre al sur de nuestra patria, digamos un conjunto de cuestiones, pero creo que el clima general fue ese, fue un clima de discutir entre todos, de tomar los puntos de vista, de escuchar al otro y sobre todo buscar las soluciones, ¿no? Que es finalmente lo importante, ¿no? Por favor, sí. ¿Qué tal, Juan Manuel José Urtubey? No, a mí escuchándolo a Aranguren, creo que lo importante en esto es la palabra planificación. En términos industriales, recién hablábamos acá, son 7.000 establecimientos industriales que se vieron afectados en la línea de flotación directamente por un tarifazo indiscriminado. Del cual, por supuesto, después el gobierno, por ejemplo, en el caso del gas, tuvo alguna corrección, una marcha atrás, poniendo topes del 400 y 500%, pero hay que entender que, y apelo a la sensibilidad social, porque esto afecta directamente a las pymes, pequeñas empresas, pequeños comercios, en donde después es muy difícil volver a retomar, cuando sobre todo no hay competitividad en otras variables de la economía. Ahora, José, me da la sensación, no es que uno quiera volver para atrás, pero cuando, con esa frase poco feliz de Aranguren, de decir, estamos aprendiendo sobre la marcha, pero sabiendo que hay cifras que no se conocen, o sea, no se saben en realidad en montones de ámbitos de la economía sobre qué estaban parados. Sí, pero digamos, acá estamos en un área específica que son tarifas de servicios públicos en las cuales si tenía algún desconocimiento lo tiene que exteriorizar para que juntamente con otros actores sectoriales que tienen la información, sobre todo del ámbito privado, de qué es lo que está pasando con el servicio, puedan interactuar. Y esto es lo que apelamos en lo que son las mesas de diálogo social multisectoriales. Si necesitan ayuda, hay muchísimos sectores que estamos dispuestos a ayudarlos. Creo que cuando se asume una medida directamente desde el gobierno, tenés que tener la responsabilidad de entender que has planificado previamente a dónde vas. Abel Medina, yo quería preguntarle, ¿esto era necesario? ¿Habría que sincerar las tarifas? Se arrastraban bastantes problemas desde el gobierno anterior. Esto también lo planteó Aranguren durante la jornada de hoy. Sí, él lo planteó desde el principio, que había atraso tarifario y que había un conjunto de cuestiones que había que solucionar. Creo que estábamos todos de acuerdo. Siempre la discusión tiene que ver con las formas y los modos, ¿no? Esta idea de cambio tan abrupto. Las tarifas anteriores sufrían estos problemas. Sí, las tarifas, digamos, por decisión política del año 2003 que venían de la etapa en la cual hubo que impedir que se dolarizaran, porque obviamente hubiera sido imposible pagar en la Argentina, pero de alguna manera es un tema que se intentó corregir en su momento, no se pudo corregir en el 2011 cuando se empezó a intentar hacerlo, quedó pendiente. Pero yo reitero, ¿no? Una cosa es pensar un plan, una planificación para ir a hacerlo gradualmente, viendo tema por tema, área por área, separando a las pymes electrodependientes, separando a los barrios más carenciados. Quizá de esta manera tan brutal, de alguna manera, lo que terminan generando es más daño de que las soluciones que prometen. Habló de Aragón, ¿en qué momento cree él, después de esta teórica planificación, que las cosas se van a acomodar? ¿Hablaron del futuro próximo?
Sí, a mí me preocupó un poco porque en una parte de su intervención dijo que todavía las tarifas del área metropolitana seguían siendo mucho más bajas que las del resto del país. Bueno, espero que no lo cambien de un día para el otro y que nos encontremos con esto, porque reitero, cuando uno habla de estas cosas, una cosa es pensar una casa como podemos tener algunos, o un departamento en Barrio Norte, muy distinto a una pequeña y mediana empresa de La Matanza o un asentamiento de González Catán. Digo, son cuestiones que tienen que considerarse con el cuidado que corresponde por una medida como esta, ¿no? Como yo te decía, podemos discutir cómo corregimos un atraso tarifario, pero tiene que ser gradualmente y pensando quién es la persona que está del otro lado del mostrador, digámoslo así, si puede o no afrontarlo. Fernando, no sé si vos querías preguntarle algo. No, yo me alegro que Abel Medina reconozca esto. A mí me parece que cuando me alegro que él diga esto, que es distinto de lo que se escucha mucho, ¿no? Que es esto de la falta de sensibilidad social. Yo veo permanentemente una preocupación de este gobierno. Hubo aumento de las asignaciones familiares, 1 millón de personas más incorporadas al plan de asignaciones familiares. Se respetaron, a pesar del estado crítico de la economía, se respetaron los aumentos y el mecanismo de aumento que había sido sancionado en el gobierno anterior. Se duplicó el monto del mínimo no imponible. Ahora se le va a pagar a los jubilados. Cada aumento tarifario... Se emitió deuda grosa para eso. Sí. Cada aumento tarifario ha venido acompañado de tarifa social. La verdad que yo no veo insensibilidad. Insensibilidad yo vi, cuando fue la salida de la anterior crisis. Porque sería bueno que el país había llegado a una situación de crisis, estoy hablando del año 2001, del cual salió. Antes de que viniera la reactivación maravillosa, lo que hubo fue un ajuste feroz. Pero ese sí que fue un ajuste. El de Duhalde. Hubo muchas muertes en ese ajuste. Yo te voy a dar 2 o 3 cifras fáciles. En octubre del 2001, última cifra de la Alianza, 38% de pobreza. Un año después, con Duhalde, 57% de pobreza. 50% más de pobreza en un solo año debe ser récord mundial. Y el pico más alto de pobreza de la historia del país. Devaluación del 75% de un día para otro. 40% de inflación sin paritarias y con salarios congelados en el año 2002, sin que los muchachos salieran a hacer ninguna huelga ni ningún paro general. Y a los que habían depositado dólares, se les sacaron los dólares, les dieron pesos devaluados y los dólares se los dieron a los bancos. Ese fue un ajustazo sin sensibilidad social. Yo escucho ahora mucha gente que participó de ese ajustazo tremendo y que ahora vienen a pedir sensibilidad social. A mí me parece que el gobierno es un momento muy difícil. Yo creo que la recuperación, lo dije, no ahora, lo dije hace tiempo, no va a llegar ahora, va a llegar, si las cosas van bien, van a llegar sobre el fin de año. Es un momento difícil, pero yo no veo falta de sensibilidad social del gobierno. Juan Manuel Abel Medina, muchísimas gracias por este móvil que nos has concedido esos minutos de tu trabajo. No, por favor, muchas gracias a ustedes.